Vamos un poco retrasados en el horario, entonces voy a tener que agilizar un poco. Hoy vamos a hablar muy brevemente. La idea nuestra inicialmente cuando supimos de este evento, que aprovecho para agradecerle a los organizadores, porque me parece que el concepto de este encuentro es magnífico y por lo que veo han hecho un trabajo increíble todo este equipo de Smile Train desde México hasta la Patagonia. Entonces, muchas gracias por la invitación. La idea mía, cuando se concibió inicialmente el evento, era hacer un workshop como el que acaba de hacer Daniela. Creo que en términos prácticos no hubiera sido lo ideal, porque para aprender a escanear hay que sentarse con el escáner, con un bebé y hacerlo, y no creo que hubiera sido práctico. Y entonces optamos por una alternativa, y es que aquí muy rápidamente voy a explicar el protocolo de escaneo que estamos utilizando, y durante todo el evento va a haber dos escáneres en dos stands con dos personas ayudándoles a ustedes, a cada uno a quien quiera, para hacerlo de manera práctica, ¿sí? Porque no es solo el protocolo del scan, también hay que aprender a manejar el escáner, porque hay que exportar el archivo y guardarlo y todo eso. Entonces, eso no hubiera sido práctico acá. Entonces, va a haber dos stands con dos escáneres, con dos personas durante todo el tiempo. Y lo que nos ha pedido el doctor Figueroa es que quien quiera hacer la experiencia se anota en una lista, hace como una especie de cita y bueno, y ahí van a estar ellos todo el evento. Entonces, yo voy a explicar rápidamente el protocolo como tal. Como les decía, el temario para el workshop hubiera sido el que están viendo aquí en la pantalla, y eso no hubiera funcionado claramente, y menos con estos problemas de tiempo que tenemos. Entonces, solo voy a hablar rápidamente de lo que vemos aquí, que es el protocolo como tal. Muy bien, la primera pregunta es ¿por qué escanear? ¿Por qué ponernos en el trabajo de conseguir un dispositivo de estos y aprender una técnica que tiene una curva de aprendizaje compleja? ¿Cuál es la necesidad de modificar lo que estamos haciendo? Lo que se hace actualmente, por supuesto, es tomar una impresión con silicona. Entonces, la primera razón siempre es la seguridad de nuestros pacientes, por encima de todo. Ahora, la impresión con silicona no es un procedimiento que sea especialmente peligroso, pero sí tiene riesgos, sin duda. Y yo creo que todo el que toma impresiones con silicona en bebés recién nacidos ha tenido experiencias por lo menos incómodas, y yo particularmente he tenido unas un poco aterradoras. Entonces, sin duda, escanear un bebé es más seguro para el paciente que tomar una impresión. Creo que también es más cómodo para el paciente y para la persona el cuidador del bebé, especialmente las mamás. Las mamás se angustian mucho durante el proceso de impresión con silicona, y yo creo que esto es más cómodo para ambos. Y lo más importante, por supuesto, es que yo con ese scan entro a un mundo totalmente diferente, que es el mundo digital. Ese scan de ese bebé es mi llave al mundo digital, y yo creo que esa es una transición que todos debemos empezar a considerar, ¿sí? Y eso es algo en lo que estamos trabajando bastante, y lo van a ver en mi última presentación del día. Iniciativas inclusive a nivel global con FDI y con liderados de Smile Train por Mónica Domínguez, una iniciativa para tratar de que la comunidad odontológica en general vaya haciendo la transición hacia el mundo digital, porque en todas las áreas de la odontología y de la medicina hay alternativas digitales que nos pueden facilitar el trabajo y reducir las barreras de acceso. Entonces, yo creo que eso es una tarea pendiente y permanente. ¿Cuáles son esas posibilidades? Teniendo la llave, que es un scan del bebé, yo ya abro las puertas del mundo de la inteligencia artificial para hacer diagnósticos y planes de tratamientos basados en inteligencia artificial, que hoy no están muy bien definidos, pero van a resolverse en la medida en que va avanzando las aplicaciones en cada una de las especialidades.
Tener un scan del bebé me abre las puertas de la manufactura de dispositivos mucho más precisos, mucho más económicos y sin la laboriosidad de operadores para producirlos. Tener el scan inicial y el final y los que tome en el curso del tratamiento me permite tener información muy precisa sobre los efectos de los tratamientos que estamos haciendo. Y tenerlo digitalizado me permite no solo almacenarlo de manera ilimitada, sino también utilizar la información que obtengo de esos scans para establecer, por ejemplo, relaciones de causalidad o de efecto de lo que estoy haciendo. Al tenerlo digitalizado tengo una capacidad ilimitada de guardar. Y de pronto aquí hay muchas personas jóvenes, pero algunos de los que están aquí saben lo que son los cajones llenos de modelos de yeso de los pacientes que con los años empezamos a darnos cuenta que no los podemos almacenar más. Esto, obvio, resuelve el problema. Y súper importante, como ven en el videíto ahí, para entrenar, para enseñar, para comunicar, tener la digitalización es muy útil. Para una mamá es mucho más fácil entender las particularidades de los problemas anatómicos de su bebé si lo está viendo en una pantalla grande y yo se lo puedo estar mostrando. Entonces, vamos a arrancar con el protocolo. Antes de empezar, yo creo en el método, en los protocolos. Me gusta mucho hacerlo muy rígido en el entendido de que es imposible hacer las cosas rígidas y menos en nuestro contexto latinoamericano, pero me gusta partir de estructuras rígidas que yo sé que van variando con el tiempo sin duda. Entonces, lo primero dentro de esto que yo entiendo como un protocolo es asegurarme de que los elementos que necesito para la scan están puestos ahí y nosotros los organizamos en una mesa en el mismo orden siempre. ¿Por qué? Porque el momento del scan es un momento de alta tensión y entre menos variables tengamos que resolver en ese momento mejor. Entonces lo primero es establecer la posición de todo, dónde está el escáner, dónde está la mesa auxiliar y dónde están las personas. La mamá juega un papel, o el cuidador que esté, generalmente es la mamá, juega un papel muy importante en el proceso de escaneo porque es la persona que tranquiliza al bebé y nos ayuda inmovilizándolo. Entonces, con ella tenemos que practicar. Nos sentamos, le explicamos de qué se trata, hacemos unos ensayos para asegurarnos de que en el momento del scan ella esté preparada. Revisamos el paladar del bebé y nos aseguramos de que esté libre de saliva, de detritos, de alimentos y de corega. Muy importante el corega porque el corega es algo que se utiliza, creo yo que universalmente para sostener estas placas y muchas veces quedan restos de corega que no nos damos cuenta y eso obviamente perjudica el scan. En el escaneo de bebés con hendidura, la hendidura como tal es un reto para el proceso de escaneo. ¿Sí? Entonces, anticipadamente evaluamos si la hendidura que tiene amerita hacerle un puente y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Al escáner le cuesta mucho pasar por esos vacíos y entonces cuando llega la hendidura se pierde. Si la hendidura es muy grande, es muy conveniente meter en la hendidura, puede ser dependiendo del tamaño de la hendidura, puede ser una gasa o un algodón. Entonces, previamente evaluamos y decidimos si vamos a hacer este puente. Y nuevamente secamos. El secado yo creo que es uno de los elementos fundamentales de un scan exitoso. Entonces retiramos saliva. Nosotros compramos unos copitos grandes, copitos Johnson, no sé cómo se llaman aquí. Y estos son como gigantes, ahorita lo van a ver en las fotos, y hay una persona que permanentemente está, un swab gigante, un macro swab, gracias. Un macrohisopo, gracias. Uy, hisopo suena a COVID. Qué horror, se me ha olvidado el hisopo. Nuevamente, ¿qué tenemos que evitar? Saliva, humedad, restos de alimento, leche, corega, etcétera. Revisar nuevamente.
Uno de los retos más grandes para un escáner exitoso es inmovilización. Los bebés, los bebés son muy diferentes todos y tienen reacciones muy diferentes al procedimiento. Hay bebés que se quedan tranquilos, hay algunos que ni siquiera lloran y hay otros que pelean y se defienden. Y el movimiento durante el scan es quizá para mí uno de los retos más grandes, porque el escáner no es capaz de registrar si está en movimiento el bebé. Entonces hay que inmovilizar la cabeza del bebé y también la mandíbula. Es algo que hemos aprendido en esta última etapa, porque creíamos que teniendo la cabeza del bebé fija era suficiente y resulta que algunos bebés pelean con la mandíbula y la mandíbula lo que hace es mover el escáner. Entonces, hay bebés en los que simplemente el asistente inmoviliza la mandíbula y la mamá inmoviliza la cabeza. La discontinuidad espacial se refiere a la hendidura. El escáner tiene unas referencias y él las reconoce. Él pasa por una estructura, la reconoce y sigue. Pero si tiene un vacío, se pierde y deja de escanear y hay que devolverse y buscar que él reconozca nuevamente el paladar para volver a arrancar. Entonces, esa falta de continuidad, que es la misma hendidura, se resuelve, como les decía, poniendo un swab o un hisopo, perdón, o un algodón, dependiendo del tamaño, o inclusive una gasa. Debemos evitar que el escáner contacte la mucosa en lo posible. Con un bebé luchando por su vida, mordiendo el escáner, a veces es difícil, pero tengan presente que eso es algo que tenemos que tratar de evitar. Y yo creo que la manera de hacerlo es inmovilizando la mandíbula, porque la mandíbula es la que generalmente causa ese contacto. El vidrio del escáner es de zafiro, no se va a rayar, pero si se humedece, empieza a afectar el proceso de captura y lo dificulta. Entonces hay que tratar de evitar que contacte la mucosa y se contacte. El escáner toma fotos, miles de fotos por segundo. Cada foto es información. Entonces un scan, el archivo digital de un scan puede ser gigante si yo he hecho mucho escaneo redundante, es decir, si he pasado por un mismo sitio y he fotografiado un mismo sitio, empieza a crecer el tamaño del archivo y empieza a perjudicar el proceso del escaneo. Entonces la idea es tratar de hacer un scan lo más liviano posible en términos de datos digitales. Entonces hay que tratar de tener, como van a ver ahorita, como un flow y no repetir y repetir y repetir. En ese sentido es mejor a veces parar, descartar y empezar nuevamente. La tuberosidad es un reto y generalmente he notado con las personas que escanean dentro de nuestro proyecto que es el punto que no adquieren dentro del scan y es importante. Entonces hay que insistir en tratar de capturar la tuberosidad. Rápidamente el equipo, es un equipo y ese equipo incluye al paciente, por supuesto, es el primer integrante, la mamá o el cuidador. ¿Cuál es su papel? Inmovilizar y tranquilizar al paciente, verbal y físicamente. El contacto de la mamá hablándole al niño, yo creo que juega un papel importante. Quien escanea es, por supuesto, el que ejecuta el procedimiento. Un asistente es fundamental, una persona que entienda el proceso, que esté al lado, que tenga el hisopo, que tenga los elementos en la mesa, que pueda rápidamente limpiar la cabeza del escáner en caso de que se contamine. Esta es la ubicación que nosotros proponemos. El operador está aquí, el escáner aquí, a mano derecha, el bebé acostado de esta manera, el cuidador aquí. Aquí está la mesa con los elementos necesarios y el asistente aquí. Nuestra propuesta es estirar los bracitos del bebé hacia arriba porque la mamá puede simultáneamente inmovilizar los brazos y la cabeza. Es fundamental
inmovilizar la cabeza. Entonces, esto nos ha parecido a nosotros que es la manera más práctica de hacerlo. Estos protocolos cambian. Hay bebés que ni siquiera hay que sostenerlos porque ellos se quedan tranquilos. Pero en el caso donde hay mucho movimiento, nosotros hemos encontrado que esta es la mejor forma. Practicar, con la mamá practicamos primero, tenemos que tranquilizar a la mamá, que ella se sienta cómoda y segura y que sepa cuál es su papel y que en la mitad del proceso no se vaya a angustiar demasiado al ver que está sucediendo algo que ella no estaba anticipando. Entonces lo hacemos varias veces y cuando ella esté tranquilo, arrancamos. Siempre revisar, aquí está el hisopo gigante del que les hablo. Lo venden, en realidad son hisopos que yo los conseguí en Amazon y son para limpiarle la boca a los perros. Aquí está el concepto del puente. Observen que cuando tenemos una hendidura pequeña, ¿qué sucede? Que un scan tiene que tener continuidad. Yo no puedo tener un scan que tiene una isla acá y otra acá. Si no hay una superficie que los conecte, el escáner no lo va a aceptar. Entonces debo conectarlos. Y esa descontinuidad generalmente sucede en la hendidura. Entonces, si vemos que la hendidura está muy grande, podemos hacer un puente con algún elemento de estos. Inmovilización. Observen, esto es un scan. Van a ver que a mitad de camino se pierde el escáner. Y se pierde es que ya no captura. Y entonces lo que tiene que hacer el operador es buscar un lugar que él reconozca y volver a arrancar. Aquí está perdido el escáner. Y ven, no está capturando. Y aquí se encontró otra vez y tiene que seguir por una superficie que ya reconoció para continuar capturando la que no ha reconocido. La trayectoria es súper importante. Esto no es una camisa de fuerza, pero a mí me gusta la estructura. Entonces yo creo que quien escanea debe tener ya previamente una idea. Es muy probable que en el camino cambien, porque cada paciente es diferente y cada hendidura es diferente y requiere hacer cambios improvisando en el camino. Pero yo considero que vale la pena tener una idea preestablecida de cómo lo hago en condiciones ideales. La doctora Cristina Weiss de la Universidad de Tübingen, que trabaja mucho con Pierre Robin, creo yo que son las personas que más experiencia tienen en escaneo en bebés. Este es el protocolo o la trayectoria que ella propone. El doctor Patel, que es otro, ahorita están las referencias para quien quiera verlo, él propone. Vamos a devolvernos rápidamente. La doctora Weiss arranca aquí y va hacia atrás y hacia los lados, va por fuera, por la parte vestibular y se regresa por la parte palatina. Y eso lo hace a ambos lados. El doctor Patel empieza en un lado, se va por la parte posterior, se viene por vestibular todo el arco y se regresa todo el arco por palatino. La manera como nosotros hemos encontrado que funciona bien, para esta reunión lo vamos a llamar la técnica de Cintia. Cintia, levante la mano, por favor. Cintia es la reina del scan. Hemos encontrado que empezando en el segmento mayor, en la parte palatina, reconoce rápidamente porque están las arrugas palatinas. Y nos venimos por vestibular, cogiendo toda la parte palatina, una vez esté reconocida por vestibular, y atravesamos la hendidura por palatino para regresarnos por vestibular y terminar adelante. Esto, como les digo, no siempre lo hacemos así, pero ella cuando va a empezar a escanear tiene esta trayectoria en su mente. Porque si no pasa esto, y esto es este es el terror del escaneador de bebés, que se pierde y no lo encuentro, y vuelvo y digo, es mejor parar, descartar y empezar de nuevo. Que hay que evitar la saliva
genera distorsiones en el STL y es muy fácil de evitar. Aquí hay un scan típico exitoso. El resultado debe ser este, todas las estructuras, tuberosidad, la hendidura. El escáner que usamos nosotros, que es el de Dentsply Sirona que van a ver ustedes, es, creo yo, el escáner más rápido y creo que es el que más profundidad de escaneo tiene. Son 2 centímetros. 2 centímetros es suficiente para ver el bómer y para ver todas las estructuras. Y este es un regalito que les traía. Una vez, si yo ya tengo el escáner, ¿por qué no hacer esto que es mucho más fácil que escanear intraoralmente? Esto lo publicó el doctor Peter Mosey, que está en este momento en Bogotá, en Colombia, en el IADR. Esto es muy fácil de hacer y esto es algo que esto abre las llaves del mundo digital, me permite hacer un montón de cosas. Y el resultado es este que es, como les digo, mucho más fácil que el intraoral. Aquí están las referencias para los que la necesiten.